Estamos, hermanos, pues ya terminando este mes de octubre. Estamos jueves 24. Hermanos, el título de la lección para hoy día está en la pantalla. Ahí, por favor, confirmen si se ve o no se ve la presentación. El título, alguien puede leer, hermanos, para saber que se ve la presentación. El Bien, dice, testimonio de Nicodemo, dice hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermanos. El testimonio de Nicodemo, ¿no, hermanos? Todos tenemos nuestro testimonio, pues, hermanos, ¿no? Vamos a ver ahora, hermanos, el testimonio de Nicodemo. Si alguien quiere comentar o hacer pregunta como una introducción, hermanos, a esta lección, hágalo con toda libertad. Y en lo que vamos estudiando también, hermanos, en cualquier momento puedes prender tu micro, participar, hacer preguntas, comentarios. Y al final nos despedimos, pues, hermanos, con una oración después de haber estudiado. ¿Está bien, hermanos? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguna pregunta? Vamos a hablar de testimonio, hermanos. ¿De quién? De Nicodemo. A ver, hermanos, si no, entramos aquí de lleno. Aquí vamos a ver, hay una figura, hermanos. Ahí está Nicodemo y con el Señor Jesucristo, ¿no? Y este Nicodemo, ¿quién era, hermanos, este Nicodemo? ¿Quién era, no? ¿Y por qué le visitó de noche y no de día, hermanos, a Jesús, no? ¿De qué cosa hablaron? ¿Qué le dijo Jesús a este Nicodemo, no? Entonces, de esto vamos a estudiar. Tal vez nosotros que estamos en esta sala, hermanos, somos como Nicodemo. Hay que reflexionar, hermanos. Tal vez somos como Nicodemo, ¿no? Alguien se preguntará, pero ¿en qué aspecto, no? Entonces, vamos a ver, hermanos, tal vez nos vamos a identificar con Nicodemo, hermanos. Bueno, eh, ¿alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Hermanos, la pregunta sería, ¿por qué ha ido de noche Nicodemo y no de día? ¿A qué se debe? ¿Cuál fue la dificultad para que vaya de noche al encuentro al Señor Jesucristo? Y por cierto, tal vez estaría cumpliendo y hacer discípulos, dice el 28, 19, 20 de San Mateo, ¿no? Gracias, hermano. Sí, pues, hermanos, no, fue este Nicodemo de noche a conversar con Jesús. Y eso dice la Biblia. Entonces, generalmente nosotros, hermanos, cuando hay algo que no queremos que se sepa abiertamente, una reunión que vamos a tener con alguien, lo hacemos pues de noche, sin que nadie nos vea, de repente alguien nos puede criticar, juzgar, no sé. Parece que aquí Nicodemo, pues, dado que él era pues un principal, ¿no? De la sinagoga, un principal ahí, ¿no? Una de las primeras autoridades, ¿no? Religiosas del pueblo de Dios y también, entonces, hermanos, él pues, era fariseo también, hermanos, no fariseo, y así este personaje, hermanos, eh, por sus prejuicios, o por su falta de repente de certeza, de seguridad de que quién era Jesús, porque los fariseos pues querían matar a Jesús y este Nicodemo era un fariseo, pero él sospechaba, vemos, ¿no?, de que Jesús era ese Mesías, hermano, sospechaba, no, no estaba seguro tampoco. Él por eso seguramente abiertamente no quería mostrarse como discípulo de Jesús. Sí, hermana. bueno, viendo los sucesos, las cosas que ocurrieron antes de que Nicodemo fuera donde Jesús, había una gran multitud, ¿cierto?, que estaba con Jesús y resulta de que ellos creyeron en su nombre, creyeron en el nombre de Jesús, pero la fe de ellos estaba basada casi exclusivamente en los milagros que él hacía. No era una fe completa, era una fe superficial. Y dice que Jesús no se fiaba de ellos. Y no se fiaba de ellos justamente porque la fe que estaban teniendo en él estaba basada en cuanto a, a las cosas que Jesús hacía, a los milagros. Y lo mismo pasaba aquí con Nicodemo. Nicodemo eh,
creía, ¿ah? Porque de hecho él mismo le dice a Jesús que sé que eres el Hijo de Dios porque las señales que tú haces no las puede hacer cualquier hombre. Entonces, justamente era por los milagros que él estaba creyendo. Era una fe superficial. Le faltaba mucho más conocimiento acerca de Jesús. Muy bien, hermana Mónica, gracias. Hermanos, sí, pues así es, ¿no? Su conocimiento del Señor Jesucristo, o sea, el conocimiento que tenía del Señor Jesucristo, en este caso Nicodemo, iba en crecimiento tal vez, hermanos, ¿no? No, no era de un momento a otro como otros discípulos, ¿no? Creyeron. No, no fue así con Nicodemo, ¿no? Pero vamos a leer los textos bíblicos para confirmar esto lo que estamos comentando, pues, hermanos, ¿no? Muy bien. Así que, hermanos, vamos a ver ahora sí, pero hay otra cosa, hermanos, que me gustaría por anticipado, para estar reflexionando, hermanos, comentar, hermanos. Estaba hablando de que tal vez nos parecemos con Nicodemo. A veces nos preguntamos, ¿qué pasa conmigo? ¿No? Decimos, yo soy bautizado, yo estoy identificado como un cristiano que cree en Jesús, pero algo pasa. Tal vez lo que nos pasa es lo que le pasa a Nicodemo. No, ¿qué es lo que le pasa? Faltaba no creer, identificar, o tener una experiencia personal, pues, ¿no? Realmente, y fue inteligente y sabio, ¿no? Por buscarlo a Jesús. Y Jesús pues le dio muchos datos para que él pudiera no creer realmente. Al final vamos a ver que Nicodemo se identifica ya abiertamente, ¿no? Como discípulo de Jesús sin ningún temor, ¿no? Así como José de Arimatea pide, ¿no? El cuerpo de Jesús crucificado y lo baja, le da la autoridad, ¿no? Para que lo baje de la cruz Pilato, ¿no? Y pues ahí está Nicodemo también, todos sus bienes, dinero, todo ponen, ¿no? Compran 100 libras de los perfumes, no para echar al cuerpo de Jesús. Se identifica como cristiano, pues ahí, ¿no? Nicodemo. Recién, ¿no? Pero, ¿por qué recién, no? Porque 3 años ha tenido que demorar ahí, ¿no? Estando, observando así, y al final cuando ya Jesús muere, ¿no? Se identifica. Pero justamente quería leer, hermanos, el comentario del espíritu de profecía. Ahí en el comentario del espíritu, termino escrito, hermanita, y luego usted. Aquí en el espíritu de profecía, hermanos, está viendo interesante un comentario en la parte última, sobre todo, que vale la pena esto, hermanos, leerlo para tal vez reflexionar, ¿no? Y pues nosotros tal vez nos vamos a identificar justamente con Nicodemo, ¿no? Dice aquí, hermanos, mire, escrito, hermanos, hay muchos que pretenden servir a Dios, miren lo que está diciendo, pero que no lo conocen por experiencia. Este puede ser nuestro problema, hermanos, de nosotros. Podemos estar pretendiendo servir, o sea, pretendemos servir a Dios, ¿no? Como hermanos, tenemos responsabilidades en la iglesia, uno puede ser anciano de iglesia, uno puede ser pastor de iglesia, ¿no? Pastor de iglesia, entonces, pretendemos así, pues, ¿no? Servir a Dios, pero tal vez no le conocemos a Jesús por experiencia, hermanos. Ese puede ser el problema, porque Nicodemo era más que un pastor, pues hermanos, ¿no? Que hoy en día tenemos, ¿no? Que predican y todo, pero tal vez no lo conocemos todavía, pues a Jesús personalmente, ¿no? O sea, no hay esa experiencia. Entonces aquí dice, hermanos, su deseo de hacer la voluntad de Dios se basa en su propia inclinación. Y puede ser que esa inclinación tengamos, ¿no? De querer hacer la voluntad de Dios, pero basado solamente en nuestra inclinación y no en la profunda convicción impartida por el Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces aquí entra en juego, hermanos, nos está diciendo que no tal vez estamos haciendo las cosas con esa profunda
con ese profundo convencimiento, convicción, ¿no? Que imparte ¿quién? El Espíritu Santo. Porque recuerden que aquí habla Jesús a Nicodemo, le dice, tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu Santo. Y lo que podemos estar bautizados del agua, pero de repente, hermanos, nos está faltando bautizarnos del Espíritu Santo. A eso es lo que se refiere, ¿no? En la vida de Nicodemo, ¿no, hermanos? Bueno, dice, su conducta, hermanos de Nicodemo, dice, bueno, en este caso de nosotros también podría ser, su conducta no armoniza con la ley de Dios. Bueno, en este caso, para nosotros sería este comentario, ¿no? Si de repente nuestra conducta, como decimos, no sé, Señor, estamos orando por nuestro carácter, que estamos fallando por acá, estamos errando por acá, notamos que hay mucha deficiencia en nosotros, ¿no? En nuestra conducta. Y tal vez nuestra conducta no está de acuerdo con las leyes de Dios, ¿no? Dice aquí, su conducta no armoniza con la ley de Dios. Profesan aceptar a Cristo como su Salvador. Bueno, nosotros aquí en la sala todos profesamos aquí ser pues cristianos, ¿no? Entonces como que aceptamos pues al Salvador. Pero, hermanos, no creen que Él quiere darles poder para vencer sus pecados. Ahí está el problema, hermanos. Entonces, de repente estamos todavía ah, arrastrando, ¿no? Una y otra cosa que no está de acuerdo a lo que dice Dios y entonces nos está faltando creer que el Señor nos da el poder para vencer esos pecados, esos hábitos y tantas cosas, hermanos, ¿no? Pero tal vez no estamos creyendo, hermanos. Eso es lo que está diciendo aquí, hermanos, este comentario. No tienen una relación personal con un Salvador viviente, no. No tienen una relación personal con un Salvador viviente. Entonces, ese podría ser el problema, ¿no, hermanos? Que podemos conocer a Jesús de alguna manera, pero no como nuestro Salvador viviente. O sea que Él realmente está presente en esta sala y nos está acompañando. Y su carácter, dice pues, hermanos, nuestro carácter podría estar revelando defectos así heredados como cultivados. No, hermanos, miren lo que está diciendo aquí el comentario, que nuestro carácter puede estar mostrando, ¿no? Defectos como tendencias no heredadas, como también cultivadas, ¿no? A través de la vivencia que tenemos en este mundo, ¿no? La única esperanza para estas almas, hermanos, miren, la única esperanza para estas almas, dice, ¿cuál sería esa única esperanza? Consiste en que se realice en ellas, dice, la verdad de las palabras de Cristo dirigidas a Nicodemo. Entonces, aquí la solución que da el Señor Jesús a nosotros, bueno, dice, y también pues lo que le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer otra vez. El que no naciere otra vez, hermanos, si no nacemos otra vez, no puede ver el reino de Dios. Esto, hermanos, en el nacer del agua, que es el bautismo, hermanos, ¿no? Sepultados dentro del agua, ¿no? Y del Espíritu, hermanos, del Espíritu, ¿no? Y tal vez eso es lo que puede estar faltando, el bautismo del Espíritu, hermanos. Bueno, entonces le dice, os es necesario nacer otra vez. Ahí es donde Nicodemo dice, pero ¿cómo voy a nacer? ¿Acaso me voy a meter dentro, siendo viejo, dentro del vientre de mi madre? ¿Cómo voy a nacer otra vez? ¿No? Y bueno, aunque Juan Bautista estaba bautizando y sabía Nicodemo. Y bueno, pero del Espíritu también le aclara, ¿no? Y le dice así que del Espíritu el bautismo es como que el viento sopla, pero no se sabe de dónde viene, de un lado, de otro, pero mueve las cosas, ¿no? Tal vez escuchas hasta su sonido, ¿no? Así es el que es nacido del Espíritu Santo, dice, ¿no? Bueno, pero son datos que le da y más cosas, ¿no, hermanos? Bueno, Hermano este Justo, comentario me parece importante. Sí, hermano Marcelino, ahí, sí, comenta. buenos días, hermanitos con todos. Qué hermosa lección para esta mañana. Hay muchos Nicodemos en nuestro tiempo,
gente acaudalada, gente brillante en la mente, exitosa, pero siempre tiene problemas. Y Nicodemo tenía problemas. Judas tuvo problemas y grandes problemas. Pedro, al negar a Jesús, también tuvo problemas. ¿A dónde fueron estos hombres? Pedro y Nicodemo fueron a Jesús. Nicodemo en este caso, aunque sea de noche, fue a Jesús. Allí está el éxito, el secreto. Tarde o temprano, quizás se demore un poquito más en otros un poquito menos. Experimentaremos la conversión. El lugar correcto es a los pies de Jesús. Él cambia, Él tiene poder para transformar nuestras vidas. No importa el problema que tengamos. Dios a nadie lo deja a la deriva. Inclusive Caín, antes de matar a su hermano, escuchó la reprensión de Dios mismo, quien le dijo, si bien hicieres, ¿no serás recompensado? Mira, que si hicieres el mal, el pecado está a las puertas. Y no lo quiso oír. Y esa es nuestra condición a veces. No queremos escuchar el consejo de Dios. No queremos, cuando cerramos nuestra voluntad de servir a Dios con el orgullo, no sé qué más, entonces ahí está nuestro fracaso. Muy bien, gracias, hermano Marcelino, ¿no? Sí, pues esa es una realidad, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a ver lo que dice ahora sí la lección, los textos bíblicos. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 1 al 21, de todo esto lo que hemos comentado. Y la pregunta que se nos hace en la lección es, ¿cómo apoya, pues, no, el testimonio de Nicodemo? Vamos a ver el testimonio de Nicodemo, ¿no? ¿Cómo apoya este testimonio el tema del Evangelio de Juan? Recuerden que Juan, al escribir este Evangelio, escribe con el propósito de hacer ver a las personas y para la humanidad, ¿no? Y Dios permite esto para que todos sepamos que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está la clave, ¿no? Que es el Hijo de Dios. Hay mucha gente en este mundo que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios, ¿no? Que es Dios. No, simplemente lo toman como un profeta, como un hombre bueno, un hombre revolucionario, que ha hecho muchas enseñanzas, así le ponen a la altura de muchos otros hombres también que han aparecido así, ¿no? Personajes, ¿no? Que generan también grandes grupos religiosos, ¿no? Eh, pero hermanos, pues la clave está en que Jesús realmente es el Hijo de Dios, o sea, es Dios mismo, ¿no? A diferencia de esos personajes, no, por ejemplo, Buda o otros personajes que aparecen ahí, ¿no? No, que están muertos, pero no han resucitado, a diferencia de Jesús, que Él está vivo, ¿no? Jesús, y ha vencido la muerte porque es pues el mismo Dios quien ha venido en carne y ha dado su vida. Bueno, hermanos, ahí, ¿no? Ahí el asunto, ¿no? Del Evangelio de Juan con ese propósito de que se vea a Jesús que es divino, que es el Hijo de Dios, ¿no? Bueno, y el testimonio de Nicodemo, ¿cómo es que apoya a esto, no? Vamos a ver aquí. Juan 3, 1 al 21 dice, había un hombre de los fariseos. ¿Quién es este hombre de los fariseos? Que se llamaba Nicodemo, dice, un principal entre los judíos. O sea que Nicodemo era un fariseo, hermanos. Era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús, hermanos, de noche y le dijo a Jesús, ¿no? Le dice, maestro, rabí, le dice, ¿no? Maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Miren lo que dentro de su mente y corazón de Nicodemo es de que eh, sus conclusiones al ver la actividad de Jesús, no dice, sabemos, dice Noel, que has venido de Dios, le dice. O sea, tiene esa certeza de que Jesús ha venido de Dios. Y si ha venido de Dios, pues según el conocimiento bíblico que él tenía, hermanos, pues era pues el Mesías.
Entonces, por ahí estaba, ¿no? Su pensamiento de Nicodemo. Sabemos que has venido de Dios como maestro. O hermano sea, él justo, sabía. Sí, sí, hermana, pero sí. dice como maestro, o sea, no dice como el Mesías, como el Salvador, como maestro, todavía no lo veía como, bueno, como realmente Jesús quería que lo vieran. Claro. Sí, realmente, pues aquí, como dice como maestro, pero todo judío estaba en esa encrucijada, ¿no? De conocer al Mesías, saber al Mesías, ¿no? De hecho, él sabía, ¿no? De que tenía que venir ese profeta que Moisés había escrito, los profetas habían escrito. Entonces, por ahí está sospechando, pero no tiene esa certeza, por supuesto, ¿no? No tiene la certeza, ¿no? Pero sí sospecha, ¿no? De que como maestro está ahí, Jesús dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, claro, es una conclusión, ¿no? De que, de hecho, una persona que va a hacer, va a operar los milagros, en realidad la persona no, sino va a ser un instrumento de Dios, pues va a operar milagros también, como lo hizo Jesús. Entonces Jesús le responde, ¿no? A Nicodemo, ¿no? Y le dice, de cierto te digo, o sea, con toda certeza te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este es un principio muy importante, hermanos. Si queremos ver el reino de Dios, si queremos vivir eternamente con el Señor, nos está diciendo en esta mañana, tienes que nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver. No, es imposible, no puede ver el reino de Dios. Entonces, eso es lo que dice la palabra del Señor aquí, en lo que estamos leyendo, ¿no? Y miren que a quién le está diciéndole a Nicodemo. Nicodemo, lógicamente, era pues no del pueblo de Dios, era más que o diríamos que un pastor, ¿no? De ahora que estudió 5 años teología, dirige una iglesia, bueno, todo, ¿no? Que puede tener su maestría, doctorados en teología, pero entonces, hermanos, a Nicodemo le está diciendo, en otras palabras, eh, si tú quieres, le está descubriendo, ¿no? Si tú quieres realmente no entrar en el reino de Dios o tener vida eterna, ¿no? Entonces tú tienes que nacer de nuevo, Hermano justo, ¿no? Sí, sí, hermana, sí, ahí. hay algo importante aquí porque Nicodemo no le hace ninguna pregunta a Jesús. O sea, si usted lee un poquito más arriba, habla Ajá, cierto sí, sí. acerca de Nicodemo y no le hace ninguna pregunta, pero Jesús le contesta. O sea, Jesús ve el corazón de él y le dice, de cierto te di, o sea, y le respondió Jesús y le dijo, eso es lo que dice el texto, respondió Jesús y le dijo, ¿qué respondió si Ah, Nicodemo no había hecho ninguna pregunta? Pero ah, allí, mis hermanos, es lo que tenemos que meditar nosotros. Jesús conoce nuestro corazón, sabe las dudas que tenemos en nuestra mente. O sea, Él fue directamente al hueso con Nicodemo, ¿cierto? Leyó su mente y le contestó exactamente lo que él necesitaba saber. así es, así es. Sí, pues, hermanos. El Señor conoce perfectamente nuestros pensamientos, más que nosotros, pero ni nosotros nos conocemos a nosotros mismos, pero el Señor sí conoce pues el fondo de nuestro corazón. Así que conocía perfectamente para qué vino Nicodemo, quién era Nicodemo, todo, y de todo, o sea, de ti, hermano, que estás en esta sala, conoce dónde vives, qué problema tienes, todo conoce, pues, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no? Acá ya está yendo al grano, como se dice, ¿no? Al grano, le está diciendo, ¿no? Al punto, ¿no? De que, o sea, él tiene una preocupación y está resolviendo esa preocupación que tiene Nicodemo, ¿no? Por eso le está diciendo, por eso con esa certeza decimos, le está diciendo a Nicodemo, si tú quieres, o sea, el deseo de él era estar en el reino de Dios, le está diciendo, si tú quieres estar allí, tienes que nacer de nuevo, le está diciendo. Y era Nicodemo, pues, un principal, era un fariseo, hermanos, ¿no? Entonces, lo máximo en el conocimiento de la palabra de Dios, el Antiguo Testamento de ese tiempo, hermanos, ellos eran, pues Dios mismo les había encargado a ellos la palabra de Dios. Bueno, Nicodemo le dijo, ¿no? En este caso, le dice, ¿no?
pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Entonces hay preguntas que uno se puede hacer, no, Mm, alguien también puede hacerse en esta sala, ajá. preguntas. Hermano, Sí, sí, hermano. mira, hay muchos personajes cuando Jesús invita sin preguntarle, sin decir para qué, por qué, ¿no? ¿No? Calladito nomás, por ejemplo, a un publicano que le ha invitado a Mateo y calladito, ¿no? Lo ha dejado todo y siguió. Pero este Nicodemo, ¿por qué creen ustedes, hermanos, o por qué todavía no, o sea, quiere mostrarse Nicodemo, ¿no? De que él no es cualquiera, él es uno grande, uno resaltante, ¿no? Yo creo que por el ego que tenía, ¿no? Yo creo eso, ¿no? Y, y yo también seguramente en muchas ocasiones me porto así con mis vecinos, de repente con mis amigos o con mis familiares mismos. No, yo soy distinto, yo sé muchas cosas. Conmigo se conversa así de tú a tú, más o menos, eso creo, ¿no? Entonces, eso no cae bien, ¿no? No cae bien, no está bien, Mm, hermano. No mm, debo ser mm. así, hermano. Muy bien, gracias, hermano Bueno, Raúl. Sí, pues ese sería un impedimento, ¿no? Para ah, hacer la comparación nuestro hermano con Mateo, ¿no? Que era un cobrador de impuestos y simplemente le dijo, sígueme y le siguió dejándolo todo, ¿no? Pero en el caso de Nicodemo, no, tal vez podría ser ese obstáculo, ¿no? De que era un maestro también, pues Nicodemo era un maestro, hermanos, ¿no? Y de tú a tú, como dicen, ¿no? Está conversando con Jesús, ¿no? Y entonces el obstáculo que al acercarnos al Señor, de repente podemos acercar, yo soy una persona profesional o tantas cosas, y puede ser ese el obstáculo para aceptar lo que el Señor dice, pues, ¿no? Gracias, hermano. ujú, Sí, hermana, sí. Eh, bueno, con respecto a lo de Nicodemo, hemos escuchado de repente preguntas capciosas, las preguntas capciosas esas como que en el fondo están preguntando porque de repente ellos como que creen o pretenden saber la respuesta, como el joven rico, ¿cierto? Que dice, ¿qué necesito para ganar ¿cómo se llama? La salvación, si él pensaba que él lo hacía todo, o sea, él casi sabía la respuesta que le iba a dar Jesús y casi que ya le tenía puesta la corona porque él estaba cumpliendo todo eso. Recordar, hermanos, acerca de los fariseos, eran una secta religiosa, la más numerosa y respetada del judaísmo en los días de Jesús. Fundamentalmente ellos creían que la salvación debían ganarla por medio de las obras, observando rigurosamente la ley. Sin embargo, a pesar de que pretendían cumplir la ley, la realidad es que la habían sustituido, ¿cierto? Habían sustituido la palabra de Dios por sus propias tradiciones y se conformaban con un cumplimiento meramente externo. Así que cuando la palabra fariseo, hermanos, nosotros pensamos en ella, la palabra fariseo significa puro o separado. Y esta pureza, en el caso de ellos, lamentablemente era externa, por lo que en muchas ocasiones el Señor los acusó de hipócritas, exhibicionistas, ¿cierto? Y de tener una actitud de santurrona superioridad sobre el resto de las personas. Esta es una descripción de lo que era Nicodemo. Nicodemo pensaba de que él estaba cumpliendo la ley al pie de la letra, que era santo, todo. ¿Qué necesitaba él? Si él ya era un descendiente de Abraham. O sea, porque nacer de nuevo, como reencarnarse, como para ser una persona distinta, o sea, era raro para él, porque la idea de nacer de nuevo encerraba mucho más que ese principio. El Señor tuvo que dedicar tiempo a explicarle que si nacía de la misma manera que la primera vez, todo acabaría siendo igual al final. Era necesario una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. No tenía nada que ver con lo físico. Amén, amén, hermanos. Bueno, ahí están los comentarios, hermanos, respecto a Nicodemo, ¿no?
Si pues pongamos a pensar ahora, hermanos, en Nicodemo, ¿no? Este personaje que puede estar representando o simbolizándonos a nosotros, hermanos, ¿no? Y nosotros podemos estar diciendo, uy, yo soy pues adventista del séptimo día, yo conozco el espíritu de profecía, de tapa tapa, tantas cosas, pero sin embargo, el Señor en esta mañana nos dice, tienes que nacer de nuevo. Pero entonces dice, pero si yo soy adventista, si sé todo, las profecías, todas esas cosas, pero el Señor nos está diciendo, tienes que nacer de nuevo, ¿no? Ojo, si no somos humildes, hermanos, no va a haber cambio, pues no, hermanos, no va a haber cambio. Entonces, esa supuesta creencia, hermanos, de nosotros nos puede impedir conocer, tener esa experiencia, ¿no? Esa transformación que viene de Dios. Y vamos a ver que 3 años ha tenido que pasar, ¿no? Para que Nicodemo se identifique realmente, ¿no? Cuando él visualiza, ¿no? Algunos datos que el Señor le dio, ¿no? Y entonces creyó, me parece, recién allí, ¿no? Formalmente. Bueno, vamos a seguir leyendo, dice aquí, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, con toda certeza te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay dos cosas, hermanos, acá. Nacimiento de agua y del Espíritu, le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Si no, no puedes entrar en el reino de Dios. Y creo que los que estamos acá mayormente en esta sala hemos nacido del agua, ¿no? Nos hemos bautizado, nos hemos identificado, pero de repente puede estar faltando este nacimiento del Espíritu, hermanos, ¿no? Y eso es lo que el Señor le dijo a Nicodemo y nos dice a nosotros, pues, lo que es nacido, hermanos, de la carne, carne es. Esto, hermanos, es importante, ¿ah? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, hermanos, todos los que estamos en esta sala y todas las personas que están en este mundo, pues hemos nacido de papá y mamá, que eso se llama carne. El deseo de papá y mamá se enamoran, se hacen matrimonio y pues se casan, ¿no? Eh, Entonces, hermanos, pero la carne es perecible, pues, hermanos, la carne es perecible, o sea, somos mortales y ahí termina. Pues todo lo que hacemos en esta tierra, hermanos, perece, ¿no? No es eterno las cosas que hacemos en esta tierra, ¿no? Por eso dice, lo que es nacido de carne, carne es. ¿No nos gustó? Pero lo que es nacido, termino esta hermanita, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, aquí hay un proceso de un nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, así como Jesús también nació, ¿no es cierto? Aunque fue engendrado por el Espíritu Santo, no, pero nació de la Virgen María, también era mortal, así como nosotros, ¿no? Y entonces, pues, hermanos, pero eh, por esa confianza como humano que tuvo el Señor Jesucristo, ¿no? O sea, siendo encarnado, hermanos, pues él pudo vencer también por la fe, ¿no? Pues ahora él está vivo eternamente, ¿no? Vivo allá en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. Entonces, hay un proceso ahí, hermanos, ¿no? Que si uno quiere estar con el Señor, hay que nacer de el Espíritu y del agua, ¿no? Y del agua, hermano. Sí, hermana, algo quería contarle. Justamente eso que usted decía arriba, mi hermano, no sé si puede poner un poquito más arriba, de retroceder, el versículo 5 me parece que es, y es necesario, ¿cierto? Eh, Dice, responde, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu. Hermanos, a veces tomamos como, o la gente, ¿cierto? Uno se quiere bautizar. Eh, Sabemos que el bautismo por agua, ¿cierto? Es una profesión pública de que yo creo en Jesús, creo que por él puedo ser salvo, ¿cierto? Y eh, tiene un simbolismo acerca de la muerte al pecado y una nueva vida en Cristo Jesús. Era necesario que Nicodemo reconociera públicamente que era un seguidor de Jesús. Por eso el bautismo de agua, el bautismo que hacía Juan, ¿cierto?
¿ah? Y el bautismo del Espíritu Santo claramente lo recibimos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Pero es importante porque Jesús nos manda a hacer discípulos y a bautizarlos. No solamente, ¿cierto?, a ser discípulos, nos manda a bautizarlos. Hay que hacer una profesión pública de que yo creo en Jesús. Mm. Muy bien, hermanos. La palabra necesario. ¿Qué significará? A ver si tenemos un profesor de lenguaje, ¿no? ¿Qué Mm, significará la palabra necesario? ¿Qué quiere ujú, decir exactamente, hermano? ujú. Algo que realmente, pues, si no se, si esa condición no se cumple, pues es imposible, digamos. Ya vas a trabajar, digamos, pero tú necesitas este requisito. Tú tienes que tener este cartoncito, este certificado. Si no, no puedes laborar, digamos. Necesario, eso es necesario. Sin eso, estás perdiendo el tiempo, te dice. Ah, Entonces, es un requisito un que... requisito, claro, Ah, necesario, ¿no? Indispensable. ah, Es algo Ajá, indispensable, dice el diccionario claro, romano, claro, dice que forzoso indispensable. o Ajá. inevitablemente ha de ser o suceder. Y otro adjetivo aquí dice eh, que hace falta indispensablemente para algo. O sea, es indispensable. Ujú, indispensable, ¿no? Entonces, eso es importante, hermanos, ¿no? Entonces, nacer del agua y del espíritu, eso es necesario, ¿no? Si no, no se puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, dice. Bueno, no te maravilles, les. Entonces aquí aclara, hermanos, porque el nacimiento del agua está bien claro, hermanos. Eso no hay no hay dudas de eso, ¿no? No hay dudas de eso. Ya es el bautismo, ¿no? De sepultado dentro del agua, ¿no? ya, Ahora, ya, el del entonces ahora, espíritu es, como Nicodemo me pregunto, pero ya, entonces, ¿cómo me doy cuenta que he nacido del Espíritu? He nacido todavía, no. ¿Cómo saber eso, mi hermano? no, justamente ahí, justamente, hermanos, queremos saber esto, ¿no? Del nacimiento del espíritu. ¿Cómo es este asunto? Porque del agua ya sabemos, y ya lo hemos experimentado, ¿no? Entonces, pero ahora del espíritu, ahí puede estar el problemita, ¿no? El viento sopla de donde quiere, dice. Entonces, aquí va dando datos, ¿no? El viento sopla de donde quiere. Claro, el viento no nos damos cuenta de dónde está soplando, ¿no? Y oye su sonido, dice, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, ¿no? Ni de dónde viene ni a dónde va. Está haciendo una comparación, hermanos, ¿no? Para saber cómo es el nacimiento del Espíritu. Así es, dice, todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, ¿qué entendemos con esto, hermanos? ¿Qué entendemos con esto? Lo que voy a tratar yo de entender, hermanos, o sea, lo que trato de entender es de que a medida que yo escucho la palabra del Señor, hermanos, así como lo hizo el ejemplo el hermano Raúl puso, ¿no? Nicodemo simplemente escuchó, dijo, sígueme, le dijo, o dijo, Jesús le dijo, digo a Mateo, sígueme, y le siguió. Dejándolo todo, le siguió. Ya está. Este hombre nació pues ahí, si ha sido bolso del agua, pues nació del agua. Y simplemente que lo que le dijo el Señor, creyó en esa palabra y esto está naciendo pues del Espíritu Santo, está unido. O sea, no le cuestiona nada, nada, nada al Señor. Lo reconoce como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, como su Salvador, como todo. Le sigue, deja todo y le sigue. No sé si esa experiencia nosotros escuchamos lo que dice el Señor, dejándolo todo, le seguimos, ya. Entonces, ahí esa experiencia, hermanos, yo lo que entiendo es eso, ¿no? Que es la experiencia de escuchar la palabra del Señor, dejando todo, seguirle. O sea, podemos tener ideas, prejuicios como Nicodemo, que era maestro, no sé qué cosa, pero seguirle, no seguir a seres humanos, las ideas, las filosofías o tradiciones, ¿no? Entonces uno tiene que dejar todo. A veces uno dice, pues sí, ¿no? Realmente esto es cierto, entonces dejas todo, dejas tu compadre, tu comadre, tu amigo, tu amiga, no sé, o sea, de repente has nacido en una determinada
tradición o grupo religioso y todo, pero tú viendo la palabra de Dios, dejas todo, no dejas Hermanito, todo y le sigues, ¿no? Entonces, creo que por ahí va eso, hermanos, de nacer del Espíritu Santo para poder entendernos. Sí, hermanita, a ver, por favor. buenos días con todos. Buen Bueno, día, hermano. ah, nacer del espíritu implica un cambio radical en la vida interna de la persona. Es recibir una nueva naturaleza espiritual que viene de Dios. El corazón, los deseos y las motivaciones de la persona cambian al alinearse con la voluntad de Dios. Fe en Jesucristo. Este nuevo nacimiento se produce cuando una persona cree en Jesús como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Es a través de la fe en su sacrificio y resurrección que somos nacidos nuevos y reconciliados con Dios. El Espíritu Santo obra en nosotros. El Espíritu Santo es quien lleva a cabo esta regeneración en nuestra vida y entra en el creyente y comienza a transformar su carácter, ayudando a vivir de acuerdo con los principios de Dios, lo que también es conocido como la santificación, ¿no? Dejar el pecar y vivir a la verdad. Nacer del Espíritu significa que uno se aleja del pecado y comienza a vivir en la luz de la verdad de Dios. Las prioridades cambian y la persona busca vivir conforme a los mandamientos de Dios, reflejando su amor y gracia. Amén, hermanito Mike. Amén, amén. Hermanos, hay que tratar de entender esto, ¿no? Tal vez, hermanos, lo que trato de entender es de que, por decir, para casarse, ya el novio, ahí está la novia, el novio de repente, ¿no? Antes de casarse o la novia antes, de repente, uno tenía varios pretendientes o no, o sea, una joven y bueno. Y la vida estaba así, ¿no? Pero cuando se va a casarse, hermanos, va a tomar una decisión de dejar todo, todas esas pretensiones que había, todo eso, e unirse a su pareja, ¿no? Y vivir juntos, ya no estar, ¿no? Coqueteando con otras personas, nada, ¿no? Sino ahora se ha unido, ya no son dos en el matrimonio, sino una sola carne, ¿no? Entonces creo que va en esa dirección, hermanos. No es un acontecimiento teórico, sino es un asunto experimental de vivir con Jesús, de tener esa experiencia de dejar, así como dice, ¿no? El esposo es la cabeza del hogar. Entonces Jesús, así, es la cabeza y dirige, pues, no, nuestra vida. No somos nosotros los que dirigimos, sino Él. Es una experiencia de cada día, ¿no? Así como de la pareja que vive, así, conviven juntos, se aman, hacen las cosas juntos. Entonces va en esa dirección porque esa transformación va a venir fruto justamente de eso, ¿no? De rendirse al Señor y de vivir, dejar que Él dirige la vida, ¿no? Entonces va más allá, no solamente de un asunto teórico, ¿no? En verdad nosotros la teoría lo conocemos, ¿no? Pero ahora viene la práctica de tener esa experiencia, pues, ¿no? Entonces dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? No, se supone que Nicodemo debería saber porque era maestro, pues no maestro, porque estaba discutiendo de maestro a maestro con Jesús. Le dice, ahora tú eres maestro y cómo no sabes, ¿no? De cierto te digo, con toda certeza te digo, Nicodemo, de lo que sabemos, pues hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio, dice, ¿no? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, mira lo que dice el Señor, ¿no? Lo que les estoy diciendo son cosas terrenales y no creen. Ahí está el problema, hermanos. No creer, no. Entonces, si no cree, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Peor, no vas a poder creer las cosas celestiales. Entonces aquí ya se identifica el Señor Jesús,
nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, ¿no? Entonces le está haciéndole ver que realmente Jesús, como decía este Nicodemo, que solamente uno que está con Dios puede hacer las cosas que ha hecho él, y le está diciendo que ese que ha descendido del cielo es Jesús. Le está diciéndole, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre. O sea, Jesús es el Hijo del Hombre que ha descendido del cielo, pues, ¿no? Y se ha encarnado. Y es el Hijo del Hombre, ¿no? Que está en el cielo, dicen, ¿no? Y como Moisés, aquí otro dato le va dándole, pues, hermanos, ¿no? A Nicodemo. Como conoce perfectamente el Antiguo Testamento, Nicodemo, y le hace mención y le dice, acuérdate de Moisés, que hizo Moisés, levantó pues la serpiente en el desierto, acuérdate de eso. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, le está haciendo mención de que Jesús sería levantado, así como Moisés levantó la serpiente, pues allí en el desierto. Recuerden esa circunstancia en las cuales los israelitas morían por las picaduras o mordeduras de las serpientes, hermanos, venenosas, morían pues los israelitas. Bueno, eso era consecuencia también de sus murmuraciones, ¿no? De ellos. Y la solución, pues no pidieron, clamaron a Dios en oración, ¿qué hacemos? Todos vamos a morir. Entonces, la solución, Dios dijo, ya, levanta en un palo ahí, haz una serpiente de bronce, pon. Y los que miran, el veneno ya no los va a matar, sino van a seguir vivos. Pero tienen que mirar cuando les han mordido, miren ahí. Entonces, así, de esa manera es necesario que el Hijo del Hombre le está haciendo, yo, en otras palabras, voy a ser levantado, crucificado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que la gente que me vea, o sea, que crea en mí, está hablando de creer, ¿no? Entonces no va a morir eternamente, ¿no? Sino va a vivir más bien eternamente, ¿no? Entonces ahí está el dato que le está dándole a Nicodemo, ¿no? Pero todavía Jesús no, o sea, no estaba crucificado, pues todavía faltaba tiempo, ¿no? Entonces, 3 años, pues tendría que esperar todavía, ¿no? Para verlo, Pero Nicodemo, a Jesús. esa partecito como Ah, humanos que somos, digamos, ah. el Señor me está hablando a mí, eso de la serpiente entiendo, pero que alguien va a ser colgado así como la serpiente, eso me es difícil porque está en el futuro todavía, ¿no? Entonces, cosas como esas, de repente ahorita tengo problemas todavía. Lo que ya pasó ya historia, pero hay cosas en el futuro que todavía no acepto, no me convenzo todavía. De repente otro problema, ¿no? Para nacer del espíritu. Por eso dicen, ¿no? Que seamos creyentes, hay que creer. Entonces, el que cree, hermanos, hace, ¿no? O sea, le cree al Señor y hace las cosas, ¿no? Por ejemplo, estoy enfermo, me estoy muriendo y el Señor me dice, no, levántate, pues, ¿qué pasa? Que estás ahí en la cama, pero me estoy muriendo, Señor, no. Bueno, en este caso estaría discutiendo, ¿no? Eso significa que no creo, pues, ¿no? No, entonces yo no tengo que discutir, argumentar, cuestionar nada, sino me está diciendo, tengo que levantarme, pues, aunque me esté muriendo, ¿no? Y entonces ahí opera el milagro, ¿no? Porque estoy creyendo en lo que dice el Señor, en lo que su palabra dice. Y si no lo estoy haciendo así, entonces ese es el problema, que no estoy naciendo del Espíritu Santo, ¿no? Porque no estoy creyendo. Entonces aquí el dato es de que hay que creer en Jesús, ¿no? Hay que creer en Jesús, ¿no? Y Él tendría que tomar nuestro pecado. Serpiente, ¿por qué? Porque la serpiente pues es Satanás, símbolo de Satanás, ¿no? El generador de los pecados. Al final Él va a ser el que va a pagar por todo lo que ha generado también, pues porque Él va a morir eternamente, ¿no? Entonces Jesús se hizo así, ¿no? Pecador, o sea, llevó nuestros pecados, por eso serpiente, ¿no? Entonces, ahora, porque de tal manera, dice todavía, amó Dios al mundo, y resalta aquí, hermanos, el amor de Dios hacia nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito, hermanos. Entonces, el amor se muestra, hermanos, dando, y el Dios ha dado a su Hijo unigénito, ¿no?
O sea, Él mismo se ha dado, ¿no? Por nosotros a través de su Hijo. Entonces ese es el amor de Dios, hermanos. Si nosotros amamos, también seguramente vamos a dar así. Para que todo aquel que en Él cree, ahí está, para que todo aquel que en Él cree, o sea, Dios ha dado a su Hijo, pues para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la clave, hermanos, creer. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, vino para salvarnos el Señor. Hay que creer. El que en él cree no es condenado, pues no. Entonces ahí está la clave, hermanos. El que cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué pasa? Ya ha sido condenado, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha creído, pues, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, pues, ¿no? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esto, ojo, hermanos, ¿no? Aclara aquí, ¿no? Porque sus obras eran malas. O sea, una persona viendo a Jesús todo el evangelio y todo, ¿no? Pero dice, no me parece esto lo mejor. Ya, yo he tenido un amigo sobre todo, ¿no? Que me dijo eso, ¿no? Mira, justo me dice, yo elijo pues prácticamente la oscuridad. Le gustaban las cosas de este mundo, ¿no? No, 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 elijo la condenación, no, no. O sea, él así me ha dicho, ¿no? Verbalmente, elijo eso, no la condenación. ¿Por qué? Porque él le gustaban las cosas de esta tierra, las cosas, y era mi amigo íntimo, ¿no? Con él antes de conocer al Señor, hacíamos de todo lo que en el mundo se hace, ¿no? Tomar, bailar, hacer cosas, pues, ¿no? Lo que uno, cuando no conoce a Dios, hace todas las cosas, ¿no? Entonces, pero este mi amigo, pues, no, él quería el mundo, ¿no? No, y bueno, eh, bueno, continúa, hermanos, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En este caso, nuestro hermano, si nuestra vida todavía no está transformada, cambiada, no vemos que nuestro carácter sigue mal. Entonces, acá, hermanos, lo que leí el comentario al inicio es de que no estamos creyendo en el poder de Dios, de Jesús, de que ese poder que nos da, transforma la vida. O sea, estamos dudando, o sea, no estamos pues ahí realmente creyendo, ¿no? Y creer es nacer pues del Espíritu Santo, hermanos, ¿no? Y estar con eso, o sea, tener la certeza de que Jesús tiene poder para vencer cualquier vicio, problema, carácter, cualquier cosa, hermanos, ¿no? Está en las manos de Jesús. Todo el poder está en mí, dice el Señor Jesús, en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan a ser discípulos, esa es la orden del Señor, ¿no? Y bauticen a los que creen, ¿no? En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseñen todas las cosas que yo les enseño y que lo practiquen, ¿no? Y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Así el Señor se despidió de sus discípulos, se fue al cielo, ¿no? Dice aquí, hermanos, mas el que practica la verdad viene pues a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, hermanos. Entonces, hermanos, creo que aquí, hermanos, estamos frente a la luz que es Jesús, frente a su palabra, y hermanos, no podemos esconder ni ocultar nada. Él nos conoce, hermanos, todo, ¿no? Nuestras tendencias hereditarias o lo que se ha formado en nuestra vida. Él sabe, el Señor. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Creer que Él tiene el poder, ¿no, hermanos? Y no discutir, cuestionar, pero ¿cómo esto, aquello? No. Creer y seguirle, ¿no? Así, seguirle, hermanos. No, 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 no dudar de Él, ¿no? Si estamos ahí con algún hábito, ay, creer en el Señor, hay que seguirle al Señor y de por sí va a desaparecer todo esos problemas, hermanos, ¿no? Nicodemo era un maestro, hermanos, respetado. Comentario ya, para terminar, hermanos. Nicodemo era un maestro respetado en Israel y un acaudalado miembro del Sanedrín. Su testimonio desempeña, pues, hermanos, un papel importante en el Evangelio de Juan por varias razones. Bueno, se refirió a Jesús como rabí. Primero, Nicodemo dice maestro, ¿no? Maestro le dice.
y destacó las señales que Jesús realizaba como demostración del origen divino de su misión. Le está diciendo de que las cosas que tú haces es porque has venido de Dios, porque si no, no podrías hacer esas cosas, sí, en otras palabras, ¿no? Por lo tanto, incluso antes de que Nicodemo, hermanos, advirtiera lo que hacía, estaba apoyando pues el mesianismo de Jesús. Aquí Nicodemo está apoyando pues que Jesús es realmente, tiene va en esa dirección de que Jesús es el Mesías, pues el que tiene que venir, ¿no? Nicodemo consideraba dice, las señales en sí como una prueba, ¿no? Del origen divino de Jesús, pero no las veía como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Tendría sus dudas todavía este Nicodemo, ¿no? Nicodemo llegó pues al encuentro con algunas dudas. Y lo bueno de Nicodemo es que fue a buscar a Jesús y es lo que tenemos que hacer, hermanos. No buscar de repente a una persona, ¿no? Eh, sino buscar a Jesús directamente, hermanos. O sea, tener una Biblia y leer eso y pedir en oración, ¿no? Que es el autor Dios. Entonces, hazme entender, Señor. Y entonces el Señor te va a guiar. Caso, por ejemplo, una hermana cuenta su testimonio de esta hermana, ni siquiera sabía leer, no sabía leer. Y entonces le dijeron, termino esto, hermano, a esta hermana le dijeron, pues cuando ella se bautizó en la iglesia no adventista, entonces, otros de otros grupos religiosos familiares le dijeron, no, que has hecho mal, que todo, ¿no? Entonces ella tuvo dudas y entonces ahí clamó a Dios y dijo, Señor, realmente no sé en qué camino me he metido, si ese es el verdadero, es de la iglesia, no sé, pero ya tenía su duda, pues, entonces, Señor, tú que eres Dios verdadero, tú dirígeme el camino correcto. Así Es, que, ujú, entonces, es eso, hermano, ¿sabe? termino este testimonio, y entonces Dios, no sé cómo le iluminó, le dio un versículo, hermanos, un versículo, y justamente ese versículo, a pesar que no sabía ni leer, dice, no sé cómo, pero he leído. Encontré ese texto bíblico, he leído y justamente le encaminaba justamente a la iglesia no adventista. Entonces ella encuentra el texto bíblico, ¿no? Y entonces ella tuvo esa certeza, ¿no? Esa certeza y no tuvo dudas. Entonces, cuando uno busca, ¿no? Así de corazón a Dios, quiere seguir el camino correcto, Dios te guía, pues, ¿no? A través de su palabra. Y gracias a eso, lo que encontró, pues ella hasta ahora persevera y justamente ha donado un terrenito. Ahora estamos visitando ahí, queriendo formar un grupo y tantas cosas, hermanos, que estamos Ah, viviendo acá en este lugar. Sí, hermano. lo que quería recalcar ya lo has dicho, ¿no? Pero el asunto es que Nicodemo buscó a Jesús no por la salud, no por lo que estaba pasando, una tristeza por alguna o algún fracaso, nada, sino él buscó a Jesús para saber, ¿no? Si para qué es la salvación, o sea, y hay veces nosotros aquí en la tierra acudimos, ¿no? A muchos, de repente para recibir una ayuda buscamos, no sé a quién, pero el asunto es que Nicodemo buscó a Jesús, ¿no? Porque él más o menos sentía que podría ser el Salvador, podría ser, porque no está ahí, según el comentario, no está tan convencido de que era Jesús el Mesías, ¿no? Entonces buscó, pues buscó. Así es que hermanos, nosotros al menos ya estamos como Nicodemo, ya estamos ahí, ¿no? Con Jesús, pero ahora nos falta convencernos. Entonces, eso es nacer del Espíritu. Ya me estoy dando cuenta, hermano. Amén, amén, hermanos, amén. En ese momento, dice, no reconocía, Nicodemo todavía no reconocía a Jesús como el Cristo, ¿no? Y nos dice otra vez leer estos mismos textos que hemos leído. ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo para demostrarle que, que conocía su interior? O sea, también a este dato, hermanos, de que Jesús se muestra realmente como un profeta y realmente, pues, no, que sabe, ¿no? Todo lo que la vida de Nicodemo, por eso, ¿no? Aquí otra vez en el texto bíblico dice, respondió Jesús y le dijo,
Mira, o sea, no necesitaba no preguntarle a qué has venido, qué es, cuál tu interés, no. De frente le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, dice, mira, Nicodemo, tú estás viniendo porque quieres la vida eterna, quieres pertenecer al reino de Dios. Pero tú tienes que nacer de nuevo, pues le dice, ¿no? Entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, empieza ahí. Ese es un problema, hermanos, de nosotros detenernos, ¿no? Así en discutir de una cosa a otra cosa. Si ya estaba claro lo que dice el Señor, no necesita ni tiempo para estar explicando las cosas, ya está claro, pero vamos dando vueltas por acá y por allá. Y aquí respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. No reciben ustedes nuestro testimonio o mi testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras pues eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, esos son los textos hemos repetido, ¿no? Y vale la pena, hermanos. Jesús, hermanos, el comentario, ¿no? Jesús conoce el corazón de cada persona y nos conoce a nosotros. Su respuesta, hermanos, a Nicodemo puede parecer abrupta, ¿no? Pero él va directamente al asunto, al grano, hermanos. Aunque los judíos creían que los gentiles necesitaban convertirse, eso es lo que a veces nosotros también como adventistas pensamos, ¿no? Las personas que están fuera del adventismo, ellos necesitan convertirse, ¿no? Y entonces así pensamos como Nicodemo, ¿no? O como los judíos, ¿no? Muchos no entendían que ellos, o sea, nosotros los adventistas somos los que realmente necesitamos convertirnos, hermanos, ¿no? Muchos no entendían que ellos, los integrantes del pueblo elegido, hermanos del pueblo elegido, el pueblo judío, también necesitaban una experiencia de conversión, así como nosotros los adventistas necesitamos tener esa experiencia de conversión. Nadie nace salvo, hermanos, independientemente de su nacionalidad o de la iglesia en la que haya crecido, hermanos, ¿no? Como dice el Señor, no todos somos pecadores y necesitamos, pues, hermanos, de este nuevo nacimiento del agua y del espíritu, hermanos, que Él nos transforme también. No cabe duda de que la maravillosa herencia de los judíos, hermanos, que se remonta a Abraham, les ofrecía pues muchas ventajas. Hermanos, miren lo que dice la Biblia, hermanos, en Romanos 3, 1 y 2. Esto siempre lo mencionamos, lo repetimos, pero el texto bíblico no lo mencionábamos, pero ahora sí lo vamos a mencionar. Romanos 3, versículos 1 y 2. La pregunta dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿Cuál es la ventaja de ser judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Porque ellos eran circuncidados. ¿Qué beneficios tenían de ser judíos o de ser circuncidados? Grande en todo sentido. Es la respuesta, hermanos. Grande
y en todo sentido. O sea, tenían ese privilegio, pues era grande. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. O sea, al pueblo judío se le ha confiado pues la escritura, la Biblia, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, hermano. Ahí están los escribas, lo tenían todo escrito, letra por letra, palabra por palabra, todo, hermanos. Entonces, ese privilegio tenían pues, no ellos. Pero, hermanos, terminamos pensando siempre de que aún conociendo todo ello, necesitaban ser transformados, caso Nicodemo, ¿no es cierto? Que estaba creyendo ya. Y nosotros también como adventistas, hermanos, no necesitamos también esa experiencia de la transformación, ese nacimiento del Espíritu, aunque ya hemos nacido del agua, pero necesitamos creer, hermanos, eso es lo que el Señor quiere y que Dios pues nos ilumine, hermanos, más y más y pues aceptemos lo que el Señor dice, creamos en todo lo que dice. Vamos a terminar con una oración, hermanos, y me gustaría invitar a alguien de ustedes. Hermano Carlos, todavía está con nosotros. ¿Podría despedirnos con la oración, hermanito? Si es que está todavía con nosotros. Hermano Carlos. Bueno. Tal vez ya se ha ido a las actividades que tiene que hacer. Bueno, hermanos, vamos a despedirnos entonces con una oración. Voy a orar, hermano Por favor, Jesús. hermanita Elsie, despídanos con la oración. Gracias, hermano. Vamos a ponernos reverentes, hermano. Bendito Padre Celestial que moras en los cielos, Señor, en estos momentos sentimos tu presencia aquí en esta reunión, Señor, a través de este medio que has procurado tú, Señor, para que en estos tiempos podamos estar reunidos como hermanos, escuchando tu palabra, conociéndote más, Señor. Y gracias porque así lo permites. En esta mañana, Señor, en este día nos vamos a constituir en nuestros afanes, en nuestras responsabilidades. Acompáñanos, Padre, cuida de nosotros. Bien, queridos hermanos, no ya no escucho, no sé si mi internet está fallando. Bueno, hermanitos, nos despedimos entonces, hermanos, pues que Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Hasta Mañana, mañana. hermanito, Dios le bendiga. Hasta mañana.